Hay nombres que, sencillamente, cambian por completo nuestra forma de ver el mundo. Y el de Sigmund Freud es, sin duda, uno de ellos. Pensemos en él como el hombre que nos dio un mapa para un territorio que ni siquiera sabíamos que existía, nuestra propia mente. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Imaginemos por un momento que las decisiones que tomamos, los miedos que sentimos, los deseos que nos mueven, no están del todo bajo nuestro control. Esta es la pregunta tan radical que Freud puso sobre la mesa y a la que, le dedicó toda su vida. Pero a ver, ¿de dónde salió una idea tan rompedora? Pues lo curioso es que el viaje de Freud no empezó en el diván de un psicólogo para nada. Empezó en el laboratorio de un neurólogo, estudiando el cerebro, lo físico. Su trayectoria al principio fue bastante convencional, la verdad. Nació en 1856, se licenció en medicina y se especializó en neurología. Pero un viaje a París, en 1885, lo cambió absolutamente todo. Allí vio al doctor Charcot usar la hipnosis para tratar la histeria, que era el término de la época para un montón de síntomas nerviosos sin causa física aparente. Y ahí Freud empezó a sospechar que había fuerzas en la mente mucho más poderosas que las neuronas. A partir de ese momento, su enfoque cambió de forma radical. Dejó de mirar tanto el cerebro para empezar a escuchar a sus pacientes. Estaba convencido de que en sus palabras se escondía la clave de un mundo interior desconocido. Y estaba a punto de fundar una disciplina completamente nueva. Y en 1896 le puso nombre a su método, una palabra que hoy nos suena súper familiar, pero que en aquel momento fue, una auténtica revolución. Psicoanálisis, así de simple y así de profundo. Su propuesta era radical. Para curar el sufrimiento mental no bastaba con tratar los síntomas, había que bajar a las profundidades de la psique y enfrentarse a lo que habíamos ocultado allí. Y el pistoletazo de salida oficial de esta nueva ciencia llegó justo con el cambio de siglo. En el año 1900 publicó su obra magna, La interpretación de los sueños, el libro que iba a poner el mundo de la psicología literalmente patas arriba. Muy bien. ¿Y qué proponía exactamente en esas páginas? Vamos a ver de forma rápida y clara cuáles son esas piezas fundamentales de su teoría revolucionaria sobre nuestra mente. La piedra angular de todo, la idea principal, es el inconsciente. Freud lo describió con la famosa metáfora del iceberg. La pequeña punta que vemos es nuestra mente consciente, sí, pero la inmensa masa que está sumergida, la que de verdad dirige nuestro rumbo, es el inconsciente. Y está lleno de deseos y recuerdos reprimidos. Ahora bien, ¿cómo se imaginó él esa mente? Pues la dividió en 3 partes que están en un conflicto constante. Por un lado, el ello, que son nuestros instintos más básicos buscando placer. Por otro, el superyo, nuestra conciencia moral, ese juez interno que todos tenemos. Y en medio de los dos, el yo, el mediador, que intenta equilibrar a los otros dos con la realidad del mundo exterior. Una batalla interna que, según Freud, libramos todos los días. Y de toda esa dinámica surge uno de sus conceptos más famosos y también más polémicos, el complejo de Edipo. Freud lo veía como una etapa crucial en la que se forman las bases de nuestras futuras relaciones. La idea de que en la infancia se pudieran experimentar deseos y rivalidades de este tipo dentro de la familia fue algo profundamente chocante para la sociedad victoriana, que veía a la niñez como un estado de pura inocencia. A día de hoy sigue siendo uno de sus puntos más debatidos, sin duda. Entonces, ¿cómo sobrevive nuestro yo a tanta presión? Pues aquí es donde entran en juego los mecanismos de defensa. Son, estrategias inconscientes como la represión o la negación que nuestra mente utiliza para protegernos de la ansiedad que generan todos estos conflictos internos. Y todo esto nos lleva a su legado, porque claro, las ideas de Freud no se quedaron en su consulta, salieron de allí para transformar por completo la cultura del siglo XX, aunque eso sí, no sin generar un debate que llega hasta nuestros días. Sus últimos años fueron increíblemente difíciles. Estuvo luchando más de una década contra un cáncer, provocado por su adicción a los puros, y en 1938, siendo ya un anciano, tuvo que huir de su amada Viena por la llegada de los nazis. Murió exiliado en Londres solo un año después. Pero su lucha personal no detuvo su impacto intelectual, ni mucho menos. Nos dejó un cuerpo de trabajo monumental. Obras como La interpretación de los sueños o El malestar en la cultura no son solo libros de psicología, son textos que definieron una época entera. Y esto es lo crucial. Su impacto fue mucho, mucho más allá de la medicina. El arte, la literatura, el cine, todo el siglo XX aprendió a mirar hacia adentro gracias a él. Incluso hoy, cuando hablamos de un lapsus freudiano o de reprimir algo, estamos usando su lenguaje. Así que, para terminar, queda esta reflexión en el aire. Podemos, y de hecho debemos, cuestionar sus teorías. Muchas han sido superadas, claro que sí. Pero
¿Es posible de verdad comprender la cultura moderna, el arte moderno e incluso la forma en que pensamos sobre nosotros mismos sin ese mapa que Sigmund Freud, para bien o para mal, nos legó?